Saludos cordiales. Hoy voy a hablarles sobre las competencias digitales necesarias en las carreras STEM en el marco de la industria 4.0. Cuando hablamos de estas competencias, hay que tener en cuenta que el entorno de las ofertas de trabajo en el siglo XXI han demandado cada vez mayores variados conocimientos tecnológicos. La tecnología avanza a pasos agigantados y las carreras STEM, que son aquellas relacionadas con las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, no avanzan al mismo ritmo en cuanto a la actualización y adaptación de sus ofertas académicas a las demandas que estos mercados han producido. Es todo lo que está generando actualmente brechas educativas. Por lo tanto, para afrontar esta problemática es necesario que estas carreras fomenten las competencias digitales para que los futuros profesionales puedan adaptarse adecuadamente a sus entornos laborales en el contexto de la cuarta revolución industrial. El presente trabajo consiste en esta esquematización de las principales competencias agrupadas según las principales características de la industria 4.0. En cuanto a la descripción del método, se analizaron y se compararon las principales habilidades y estas competencias fueron agrupadas en tres ejes. Se agruparon según las características de la industria 4.0: automatización inteligente, uso de tecnologías disruptivas y difuminación de los límites físicos, tal cual lo muestra esta imagen de acá. La primera de las características que vamos a hablar en esas competencias es el uso responsable de los recursos tecnológicos. En un mundo que cada vez está más interconectado, las tecnologías y las plataformas digitales son herramientas medulares que se utilizan para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Para ello es necesario que los futuros profesionales comprendan que se debe dar un uso responsable de los recursos tecnológicos, tanto en entornos físicos como en entornos digitales. Los futuros profesionales tienen que tener presente que los dispositivos tienen un alto costo para las organizaciones. Y cuando hablamos de los dispositivos que están asociados a la cuarta revolución industrial, son dispositivos que tienen un costo mucho más alto. Y al existir ahora una mayor integración entre los mundos físicos y los mundos digitales, tenemos que entender que es necesario cuidar cada uno de estos entornos. Cuando hablamos del uso de tecnologías disruptivas, hay algo que es bastante interesante. Aquellas tecnologías disruptivas son las tecnologías que están provocando cambios a nivel de las organizaciones y cambios a nivel de los procesos. Ante este panorama de constantes invenciones y nuevas tecnologías que suceden en estos entornos, es necesario que los profesionales tengan la capacidad de aprendizaje autónomo y que desde la academia lo entiendan. Cuando vemos esto de Martini y Benussi nos amplían que en el mundo real sugiere que las habilidades y competencias actuales más relevantes tienen que ser aquellas que se apoyen continuamente en la capacidad de actualización por uno mismo y de autosintonizarse, y que estas habilidades sean transferibles y directamente aplicables en los diferentes entornos sociales, de negocios y profesionales. Ante ello, es de vital importancia en las carreras STEM se formen esta competencia para que los futuros profesionales puedan adaptarse a los habilitadores. Aquello que es inteligencia artificial, Internet de las cosas, realidad aumentada, realidad virtual, robótica, impresión 3D, y que cada uno de ellos, en esos habilitadores, pueda identificar características, funciones, comportamientos y configuraciones de las herramientas digitales de una manera más intuitiva y con mayor capacidad de adaptación, dado que tienen esa capacidad de actualización por sí mismos, ese aprendizaje autónomo que es tan necesario ante los constantes cambios que las tecnologías disruptivas están provocando. Otro que es importante analizar, otra competencia, es la innovación digital. Cuando hablamos de la innovación digital, ¿verdad? No solo cuestión de dinero, sino de personas. Creo que Steve Jobs lo dijo, ¿verdad? Esta innovación, ¿verdad? No se va a generar solo. Son las personas quienes lo van a generar. Grimes también utiliza un concepto de talento 4.0, que está muy relacionado a la industria 4.0, a esta cuarta revolución industrial, y se refiere a todas aquellas personas que demuestran una aptitud sobresaliente o una competencia inminente en uno o más dominios asociados a la industria 4.0. Tomando en cuenta esto, que hay personas que tienen esas capacidades, es importante formarlo y fomentarlo desde las carreras STEM, de que esta innovación digital sea una competencia que se forme, que se les enseñe, que se les haga saber que es necesario
tener habilidades y dominio sobre los campos que están relacionados a la cuarta revolución industrial. Y que desde la academia esas competencias se formen y se entreguen. Que se les diga, ok, necesitamos profesionales que sean innovadores en términos digitales, que comprendan cómo realizar cambios, que comprendan cómo mejorar procesos, que identifiquen cómo podemos tomar las tecnologías y las herramientas y utilizarlas para la mejora continua de las organizaciones. Y finalmente, dentro de lo que es la difuminación de los límites físicos digitales, tenemos la característica y la competencia de la ética digital. Cuando hablamos de la incursión de la industria 4.0, los límites que existían entre lo físico y digital comenzaron a difuminarse. Dado que hay tecnologías como la realidad aumentada, la realidad virtual y la aplicación de la robótica, han generado una mayor interacción entre el humano y el robot. En algún momento se dijo que la robótica era complementaria y no colaborativa. Sin embargo, en la cuarta revolución industrial vemos que nos hemos orientado más a obtener este tipo de enfoque. Ya tenemos una robótica más colaborativa, como lo son los exoesqueletos, como son ciertos tipos de guantes especializados que más bien se forman parte de la persona, como una extensión, si la palabra cabe. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Ya los límites y los entornos, y si a esto le sumamos lo que ha sucedido con la pandemia del COVID-19, hubo un mayor fomento de los entornos virtuales. Esos entornos virtuales y estos entornos físicos comenzaron a unirse, los límites empezaron a borrarse y ahora tenemos la necesidad de que los profesionales entiendan que ya no existe esa diferencia, o si era virtual, si era físico, e empiezan a difuminarse un poco. Sin embargo, es necesario que en este contexto Floridi nos amplía en su On Life Manifiesto que hay implicaciones éticas dentro de estas revoluciones tecnológicas, ¿verdad? Uno de ellos es el desvanecimiento de la distinción entre lo real y virtual. Como lo comentábamos, al disminuir estos límites, empezamos a tener ese problema que es físico, que es real, que es virtual, ¿verdad? Hay desvanecimiento de las distinciones entre lo que es humano, entre lo que es máquina y lo que es naturaleza. Hay un tránsito de una escasez de información a la abundancia de información y tenemos un cambio de enfoque que va de la prioridad en las entidades a la prioridad de las interacciones. Ante este panorama de difuminaciones entre los entornos reales y virtuales, es necesario que se tenga una ética digital y que se tenga claridad de que toda acción emitida en un entorno virtual tiene el mismo peso que una acción emitida en un mundo físico. Indiferentemente del entorno en el que éstas se realicen, tiene consecuencias. Y es importante que los profesionales lo comprendan. Acciones que se realicen sobre los sistemas que controlan habilitadores de la industria 4.0 tienen el mismo peso que acciones que se hubieran hecho de manera física. Finalmente, se ha logrado agrupar estas características alineadas a las características, esas competencias, perdón, a las características de la industria 4.0, lo que es la automatización inteligente, el uso de tecnologías disruptivas y la difuminación de los límites físico-digitales. Y esas competencias mencionadas van a permitir a las organizaciones educativas que forman profesionales en STEM tener una ruta clara sobre las habilidades que hay que desarrollar para orientar a los profesionales en la cuarta revolución industrial.